En la computadora lo ponemos. Ahora sí, gracias por la interrupción, Camila. Me parecía que cuando dijiste profe, dije algo pasa y era eso. ¿Vamos de vuelta? ¿O simplemente repasamos esta? Materia nuestra incluye Derecho del Trabajo y Derecho de la Seguridad Social. Seguridad Social la vamos a dar al final del cuatrimestre. Y Derecho del Trabajo, que era lo que estaba comentándoles, tiene la característica de que se divide en dos grandes ramas bastante diferenciales. Una es Derecho Individual del Trabajo, que es donde nos vamos a concentrar en gran parte del dictado de la materia, y la otra rama es derecho colectivo del trabajo. Derecho colectivo, sin que esto presuma ser una definición, sino simplemente para que ustedes vayan familiarizándose con la terminología, es todo lo vinculado con las asociaciones sindicales, los conflictos colectivos, la huelga, eso es la parte de derecho colectivo. Entonces, volviendo al esquema para saber dónde estamos parados en una materia que en realidad incluye dos disciplinas autónomas, Derecho del Trabajo y Derecho de la Seguridad Social. Nuestra facultad, y por una cuestión metodológica, tiene puesta su desarrollo básicamente en la parte de Derecho del Trabajo. Seguridad Social se ve muy poco, y lo que existe en sí, en caso de aquellos que les interese la disciplina, son los seminarios de esta materia, que tiene como primer seminario el seminario 1 de Seguridad Social, que es donde se amplían y se ven los efectos prácticos de todos los conflictos vinculados con jubilaciones y pensiones, con obras sociales, etc. Entonces, seguridad social lo vamos a ver acotado. Derecho del trabajo es donde nos vamos a detener seguramente en mayor cantidad de tiempo, y en derecho del trabajo vamos a dividirlo entre derecho individual y derecho colectivo. Esta distinción o división que yo les estoy haciendo no es caprichosa, sino que ustedes la pueden ver en el mismo programa. Si tienen el programa, ahí se los comparto, pero cuando vean el programa y empiecen a analizarlo, van a ver que justamente esta primer parte, que comienza con los principios generales, es la única parte que ha mezclado lamentablemente un poco derecho del trabajo y seguridad social, porque pone los principios de la seguridad social aquí, y después lo que hace es toda la parte de seguridad social la pone al final del programa. Una primera aclaración para que no desgasten energía innecesaria: cuando estudien para este primer parcial, nosotros no vamos a ver principios de seguridad social ahora, más allá de que el programa los ha mantenido así. Hace años que decidimos, para no generarles una confusión que todavía no están con elementos ustedes como para poder distinguir, es dar nada más que los principios del derecho del trabajo ahora, y los de seguridad social dejarlos para el final, para cuando veamos seguridad social. Entonces aclaro esto porque si ustedes ven acá la unidad, dice derecho de la seguridad social y da los principios. Esto no lo vamos a ver en este momento, lo vamos a dejar para el fin del cuatrimestre. Ahora bien, hay todo un bagaje y una parte vinculada con nuestra disciplina que ustedes ya la conocen, la han venido estudiando desde la parte de Derecho Constitucional, les diría que hasta del colegio secundario, que tiene que ver con cuándo nace el derecho laboral, la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, etcétera, que es todo ese conocimiento histórico, el constitucionalismo social, Weimar, que nosotros no reiteramos, lo damos por sabido, está dentro de los puntos del programa, pero nosotros no le dedicamos tiempo a volver a repetir la parte histórica. Esa la repasan con una simple lectura de manual y punto. ¿Por qué? Porque no nos da el tiempo para desarrollar todo. Entonces, como estos son conceptos que ya tienen que tener aprendido a esta altura de la evolución de su carrera, los damos por sabidos. Sí nos detenemos en el porqué del nacimiento del derecho laboral y la actualidad del derecho laboral. ¿Hasta ahí más o menos me vienen siguiendo? A ver a quiénes tengo en vista. Sí, ahí ya dos me cabecearon, arranco. Chicos, como la dinámica es muy nueva, voy haciendo alguna aclaración. El que tenga una duda, pregunta, ya sea vía chat o me interrumpe por micrófono, no hay problema. O sea, busquemos que la clase tenga un ida y vuelta. Si no, se nos va a hacer sumamente tedioso estar 1 hora y media escuchándome. Así que cuando aparece la duda, viene la pregunta. Si yo creo que la pregunta merece ser contestada en otro momento porque tiene que ver con algo que voy a desarrollar, no se preocupen que se los voy a decir. Les voy a decir, guardemos la pregunta,
Un segundito, déjame terminar con el tema y luego la contesto, pero atrévanse a ir sacándose las dudas a medida que vamos desarrollando. Vamos Profe, entonces, y escucho. usted nombró el manual. ¿Qué manual sigue la cátedra? O no sé si ya lo nombraron. No, yo no lo nombré específicamente, no sé si Sergio les dijo. La verdad, no seguimos ningún manual en especial. Cualquier material, cualquier manual o tratado de derecho laboral que ustedes consigan o tengan, es bienvenido. El único problema que existe es que con las actualizaciones, que esté medianamente actualizado. Es decir, que sea de una edición del año pasado y no mucho más atrás, sobre todo por la parte de riesgo de trabajo, que es la disciplina que más legislación ha sufrido cambio en los últimos años. Entonces, cualquier autor que ustedes consigan está bien. Los autores más clásicos son, por ejemplo, Vázquez Vialar, que es un manual de 2 tomos. Después, Massa Ackerman tiene un manual de 1 tomo que está bastante actualizado. Grisolía es un autor que maneja mucha actualización y tiene varias ediciones sobre su material. Así que Fernández Madrid, hay por lo menos 10 autores. El tema es que consigan un material que sea de estudio y no un material que sea ya de profundización. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé si van a alcanzar a ver, si yo giro así, esa biblioteca es parte de la biblioteca de Derecho Laboral mía. Todos esos libros Bordeaux de allá, que son 2, 4, 6, 8, 10, 12 tomos, esos 12 tomos son un tratado de derecho laboral. Ese es el tratado dirigido por Ackerman. Obviamente no es material para estudiar. O sea, sería absurdo que nosotros pretendiéramos que ustedes, para estudiar la materia para el parcial, lean 12 tomos de una disciplina, que tiene un nivel de profundidad solo necesario para cuando uno va a litigar o va a seguir profundizando en la materia para hacer algún curso de posgrado, etc. Entonces, a la pregunta de Yarel, creo que me había preguntado, cualquier manual que tomen va a estar correcto y nosotros vamos a ir reforzando ese material que ustedes accedan con lo que vamos colgando en las carpetas. Hay una aclaración importante, aprovecho ahí con la pregunta que hizo la compañera. El material que está puesto y que vamos a seguir poniendo a medida que vaya apareciendo como nuevo o que nos interese que vean, es complementario, no es el material para que ustedes estudien la materia. O sea, no vayan a la unidad 1 y digan, me leí estos archivitos y ya con esto le estudié. Porque no, es material que complementa. Utilizamos mucho para cuando hay fallos de la Corte, poner el fallo de la Corte, artículos de doctrinas más cortos que analizan ese fallo de la Corte. Ese es el objetivo del material complementario, pero no es el material con el que ustedes van a estudiar para aprobar la materia. ¿Seguimos? Bueno, vamos a arrancar ahora sí a empezar recién a ir dando algo de la materia. Dije que me iba a detener en estas 2, 3 primeras clases en algo esencial que son los principios del derecho del trabajo. ¿Por qué en algo esencial? Porque como todo principio son las directrices, las reglas, las pautas que tiene esta disciplina que le dan su carácter de disciplina autónoma y que le sirven tanto al legislador cuando va a sancionar las leyes, como a las partes cuando tienen que interpretarlas y por supuesto al juez cuando tiene que aplicarlas. O sea que el efecto que tienen los principios, esto es un efecto común a todos los principios de las disciplinas autónomas del derecho, son relevantes. Pero ¿qué ocurre? Van a ver ustedes que en particular en el derecho laboral, los principios no quedan como meros enunciados que uno tenga que memorizar y punto, sino que trazan toda la legislación laboral y lo van a ver reflejado permanentemente dentro de los artículos que vamos a ir analizando. Ana María, sí, la ley, bueno, ahora última respuesta que hago puntual de esto y les pido que me dejen estas preguntas para el final porque si no, no voy a poder tomar rumbo, vengo como el avión, carreteando, pero no levanto vuelo jamás. La 2744 es la ley contrato de trabajo, Ana María me pregunta eso, y es una ley comentada del 2015, va a servirte, sí, nada más que respecto de los artículos de la ley contrato. Pero esta disciplina es mucho más que la ley contrato, así que es un pedacito, una parte parcial de la materia la vas a poder estudiar con eso.
Vuelvo a principios y esas preguntas así ya dejémoslas para el final, así no vamos cortando tanto el dictado. ¿Por qué dije que tienen características especiales? Porque cuando los desarrollemos vamos a ver de qué manera está imbuida esta disciplina de la naturaleza de sus principios, que la mayoría están reflejados en el articulado de la legislación laboral que vamos a ver. Dije que la parte histórica no la vamos a desarrollar, pero sí vamos a recordar y refrescar algunas cuestiones que ustedes ya saben. Producto justamente de la revolución industrial y de la necesidad del uso intensivo de la mano de obra, se comenzó a detectar rápidamente una asimetría en esa relación entre el que ponía a disposición la fuerza laboral y el que se valía de ella, es decir, entre el trabajador y el empleador. Esa asimetría, ¿en qué consistía o en qué ha consistido a lo largo de la historia? Que el empleador, que es el dueño de los medios, es el que tiene el poder, el que tiene la potestad y el poder económico, impone las condiciones y por lo tanto esa relación laboral, esa relación, digamos, hoy llamada laboral, nace absolutamente asimétrica. Ustedes a esta altura están acostumbrados, ya con alguna visión del derecho civil y del derecho comercial seguramente, a referenciar un principio básico que es el principio de la autonomía de la voluntad. Recuerdan, el principio de la autonomía de la voluntad, que implica que cada una de las partes autónomamente puede expresar y llevar adelante su voluntad, ergo para, por ejemplo, plasmar un contrato. En ese acuerdo de voluntades, cada una es la que negocia libremente y pone las condiciones para arribar al acuerdo final. Pues bien, esa autonomía de la voluntad que conocen y que conocemos en el derecho civil, en el derecho laboral está claramente afectada. ¿Por qué? Porque una de las partes, que es el trabajador, es la parte más débil y su voluntad, el legislador entiende, no es lo suficientemente autónoma, sino que está condicionada en función del ejercicio que puede hacer la parte más fuerte. Esto, que hoy ya lo vemos reflejado también en el derecho civil y comercial, por ejemplo, con la aparición del derecho del consumidor, del cual a ustedes no les suena para nada extraño porque se han criado con el derecho del consumidor, cuando yo me recibí no existía como tal ni como disciplina, esta asimetría fue de la esencia de la necesidad de que apareciera el derecho del trabajo. Saben ustedes ya a esta altura que el derecho del trabajo es esa expresión del Estado de inmiscuirse o de meterse a regular y reglamentar esa relación que existe entre el empleador y el trabajador. En definitiva, las disposiciones del derecho laboral no son más que eso, son disposiciones que el Estado ha dictado para procurar de alguna manera equilibrar esa relación que claramente es asimétrica. ¿Cómo se denominan a esas disposiciones que pretenden equilibrar la asimetría? Disposiciones de orden público, disposiciones de orden público laboral. El orden público laboral implica que las normas que se dictan con fundamento en la legislación laboral no son renunciables por parte del trabajador y cualquier disposición que las contravenga se entiende como nula. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es categórico determinar que si alguna cuestión estuviera afectando el orden público, es decir, implicara convenir por debajo de la legislación laboral, directamente eso se va a entender como no pactado, como no convenido, y va a ser reemplazado en automático por la disposición de orden público. Lo ponemos en un ejemplo para que se entienda, a ver si podemos aclarar un poco más esta situación. Supongamos que yo soy un trabajador de comercio y que el sueldo del empleado de comercio para la categoría mía, que está fijado, es de 30.000 pesos por mes. Yo voy a trabajar a un comercio y el empleador me dice, mire, todo bien, va a cumplir la misma jornada, 8 horas, 48 horas semanales, pero yo 30.000 no le puedo pagar. Yo le voy a pagar 25.000, que es lo que yo puedo. ¿Está de acuerdo? Estoy de acuerdo. Convengamos que usted me paga 25 y no hay problema. ¿Me lo puede firmar? Se lo puedo firmar. Lo ponemos por escrito. ¿Me lo puede firmar ante escribano público? Así no queda duda de que esa es su firma y que usted aceptó que va a cobrar 25.000. Se lo puedo firmar ante escribano público y vamos al escribano y lo firmamos. Ahora bien, ¿qué valor tiene ese acuerdo
que está por debajo del piso remunerativo que tiene fijado esa actividad. ¿Es válido o no es válido? Empecemos a actuar. Escucho respuestas. Es nulo. Mariano dice es nulo. ¿Todos están de acuerdo? ¿Alguien tiene dudas? La ¿Alguien tiene como inexistente. Bueno, ahí ya vamos con los efectos. Alguno aporta, dice, es inexistente. Eso sería opinable. Entraríamos ya en una exquisitez jurídica de ver la diferencia de los efectos entre nulo, anulable, inexistente, etc. Acepto, está buena. Pero vamos a empezar por lo general. Vamos a entender el concepto. No puedo pactar por debajo de las disposiciones laborales que son de orden público. Y si pacto es nulo, no se aplica. En este caso concreto, por más que yo firmé ante escribano público que iba a cobrar 25, si el sueldo era 30, ese trabajador todos los meses está generando una diferencia de 5.000 pesos. Y cuando él quiera, con el límite de la prescripción, podrá reclamar válidamente que se le pague la diferencia y cobrar los 5.000 pesos de diferencia. Y usted puede decir, pero ¿cómo? Si él lo firmó. Bueno, como se reputa nulo, porque afectó su orden público, como alguna vieja doctrina decía, se entiende que el trabajador es asimilable al menor, es decir, que esa voluntad que expresó es una voluntad viciada. El Estado lo que ha hecho es ha puesto esas disposiciones de carácter obligatorio que lo que van a hacer es automáticamente suplir aquello que se haya pactado por debajo. Profe. ¿Escuchó? Sí, de todas maneras eso en la práctica puede pasar o no, porque hay mucha gente que cobra menos de lo que sería el sueldo que le corresponde, pero sería como que es nulo si lo quiere hacer valer frente a la ley. Bien. Tengo un problema doméstico, voy a cerrar en mi despacho porque ha venido la chica que limpia esta hora el estudio y tengo ruidos extras. Denme un segundo, por favor. Estoy dando clase, cierro acá. Bueno, le pusimos suspenso a la respuesta. Acá estoy. Entiendo el planteo. Vamos a trabajar todos con la pregunta de la compañera, porque es una pregunta de la realidad. Ella dice, che, pero esto pasa en la práctica. No todo el mundo paga lo que dice la ley. Es cierto, pero te voy a hacer una primera observación. Es raro que un empleador cometa la torpeza de decir que va a pagar 25 cuando el sueldo es 30. Lo que va a hacer es una conducta en fraude a la ley, es, por ejemplo, denunciar de que trabajás menos horas que las horas que da la jornada para que cobre los 30. Va de vuelta. Estas conductas que son evasivas a la ley existen, como también existen las relaciones no registradas. El trabajador, como todos conocemos, el negro. ¿Qué es un trabajador en negro? Es un trabajador que no está registrado, es decir, que yo no lo di de alta en la FIP, no hice sus aportes, es un trabajador en negro. Porque esté en negro, ¿pierde los derechos? No, para nada. Es una relación no registrada, cuando tenga que hacer valer sus derechos va a intimar, y como estaba en negro, después vamos a ver las consecuencias que eso trae aparejado. Pero es muy raro que un empleador registre a alguien en blanco que tenga que pagarle 30 y le pague menos por recibo. Hace dos cosas en la práctica. O lo denuncia con una carga horaria menor, o en el recibo le pone 30 y le da 25. No sé si me entendiste. Perdí quién me había hecho la pregunta, disculpa. Sí, entendí. Entonces, es cierto lo que vos decís, en la práctica eso se da, pero es cierto que sigue existiendo la disposición de orden público que va a regir. ¿Puede eso, qué va a traer aparejado? ¿Que va a tener que hacer un reclamo? ¿Que va a tener que ir a la subsecretaría? ¿Que va a tener que hacer un juicio? Sí, pero justamente de la esencia del derecho del trabajo es que existan esas disposiciones tuitivas que protegen a la parte más débil y que tratan de equilibrar esa asimetría que dijimos es la que ha dado la razón de ser del inicio de la disciplina. Es decir, cuando el Estado comenzó a regular, no sé si ustedes lo recuerdan, pero una de las primeras disposiciones que se dictaron a nivel internacional, lo mismo con la creación de la OIT, la primera disposición de la OIT, tiene que ver con la extensión de la jornada.
¿Por qué con la extensión de la jornada? Porque antes, estamos hablando de la época de la Revolución Industrial, la jornada era ilimitada. El trabajador estaba las horas que fuera al servicio del empleador. Entonces, lo que hoy nos parece una locura, porque lo miramos y decimos, ¿cómo puede ser? Fue toda una conquista. De hecho, nuestra ley de jornada, es una ley vieja del año 29, la ley 11.544, y fue una de las leyes pioneras en Latinoamérica en poner límite a la jornada laboral y fijar la jornada laboral en 8 horas diarias con un máximo de 9 o 48 horas semanales. Entonces, las disposiciones en el ámbito del derecho laboral son de orden público. Que son de orden público significa que deben ser acatadas, que no pueden ser renunciadas, y esto es un tema muy importante, ni aún voluntariamente por parte del trabajador. Ni aún el trabajador manifestando de que voluntariamente él renuncia, que con menos que cobre está bien, que puede trabajar más horas de las que son las horas jornada legal y no va a cobrar horas extra, cualquier manifestación que el trabajador haga en ese sentido se va a reputar como nula o como inexistente si entramos a ajustar un poquito la sintonía, como algún compañero ahí aportó. Entonces, esa es, bueno, primera aproximación para que nos vamos familiarizando un poco con la disciplina. Antes de entrar a desarrollar los principios, vamos a ver un poquito, tener una noción de cómo es que se compone la legislación laboral. ¿Por qué? Porque algunos de ustedes puede que ya tengan una noción, o porque cursaron, o porque cursó el compañero o la compañera, el novio o la novia, entonces más o menos les suena, o porque trabajan o han trabajado, u otros no pueden que no tengan ni idea. Entonces, esta clase, tengan en cuenta que está pensada para el que no tiene idea. Entonces, es perfectamente válido no tener idea de nada, porque de eso se trata, que podamos hacer la clase juntos. Entonces, aquellos que saben algo más, colaboren, aporte, pero el que no tenga idea de nada, no se sienta un bobo porque no tiene idea. No, al contrario, pregunte todo lo que quiera saber, porque de eso es lo que vamos a aprender todos juntos. Dije que hay un entramado de disposiciones en el ámbito del derecho laboral que a veces es complejo entenderlo en estas primeras clases. Alguien recién preguntó respecto de un libro para estudiar y era una ley contrato de trabajo comentada. Decía ley 2744, el número de la ley, comentada. Bien, empecemos al menos por ese disparador para que ya lo aclaremos. Van a escuchar durante todo el cursado que vamos a hablar de una ley madre, una ley rectora, que es la Ley Contrato de Trabajo, cuya abreviatura lógicamente es LCT, la van a encontrar abreviado en todas partes. Esa ley, su número de aprobación inicial es el número 2744. Esta ley, que es aprobada en el año 73, rápidamente, en el año 76, con el gobierno de facto de por medio, es modificada en gran parte sustancial por la ley 21.297, tiene un texto ordenado, y luego ha sido modificada en gran cantidad de artículos hasta la actualidad. Eso no quita de que nos seguimos refiriendo a esta ley como la ley 2744, con su número de aprobación original. Pero un tema a aclarar es que no es la única ley laboral. ¿Por qué? Porque no tenemos un código de trabajo como lo manda la Constitución, sino que tenemos legislación laboral que está dictada en diferentes normas. Entonces, cuando hablamos de la ley contrato de trabajo, estamos hablando de la normativa que regula la relación individual de trabajo, pero en alguno de sus institutos, no en todos. Hay leyes aparte. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Ejemplo, para que no quede así como, bueno, ¿y cuáles serían las otras? Hay muchas, son 2 leyes, 5. No, hay muchas. Y hay muchos institutos que están regidos por leyes aparte. Ejemplo, jornada, ley 11.544, la ley contrato remite a la ley de jornada. Expresamente remite esa ley. Entonces, lo que tiene que ver con jornada, hay que ir a la ley de jornada.
Otro gran tema que no está regulado en la ley de contrato de trabajo, lo que se llaman riesgos de trabajo. Hago una pausa aquí. Pido disculpas, estas primeras clases son un poco tediosas porque cada tema que yo doy implica hablar de institutos que vamos a ver luego. Y no los quiero pasar por alto, sino al menos les quiero dar una pincelada para que les vaya sonando de qué se trata. Porque si yo digo ley de riesgo de trabajo, muchos no van a tener ni idea. Entonces, aclaro. La ley de riesgo de trabajo, cuyo número es 24.557, por si a alguno les interesa, es la que regula todo lo vinculado con los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Ahora, ¿qué son los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales? Aparece otra pregunta. Son aquellos que se producen por el hecho y en ocasión del trabajo, es decir, que tienen una relación directa con el trabajo. A diferencia de otros accidentes y enfermedades que se denominan inculpables, en los cuales el trabajo no tiene ningún tipo de relación. Entonces, si tomamos este esquema, que se denominan infortunios laborales, los infortunios laborales pueden ser de dos orígenes, relacionados con el trabajo o no relacionados con el trabajo. Los relacionados con el trabajo están en la ley de riesgo de trabajo. Y los que no guardan relación alguna, en la ley contrato de trabajo. Esas son las inculpables. Entonces ahí ya les puse otra ley muy importante, la 24.557, que regula todo lo vinculado con los accidentes de trabajo. Así podemos seguir tirando muchas leyes que vamos a ir viendo en cada uno de los temas cuando los toque. Pero la complicación no queda ahí. Porque un trabajador puede estar alcanzado por la ley contrato de trabajo, LST, ley 2744, a la que ustedes ya empezaron a escuchar, pero a su vez puede estar alcanzado por ejemplo, lo que se denomina un estatuto especial. ¿Qué es un estatuto especial? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me ayuda? Un convenio colectivo. Yo. No, bien, ¿quién lo aportó a eso? Yo. Tengo que decir Camila. mi nombre. No, te veo, Camila. No es así, pero me viene bárbara el comentario. Porque el convenio colectivo es otra cosa. O sea, una cosa es un convenio colectivo, otra cosa es un estatuto especial y otra cosa es la ley contrato de trabajo. Ahí vamos a poner esas tres formas en las que puede estar regulada mi actividad. Entonces tomamos lo que dice Camila, vamos por el convenio colectivo que quizás es más fácil. ¿Alguien me aporta qué es un convenio colectivo de trabajo? ¿Alguien sabe cómo nace o qué significa que haya un convenio colectivo de trabajo? ¿Serían normas establecidas por una sociedad o un trabajo? Son disposiciones que se acuerdan, un convenio colectivo es básicamente un contrato entre la asociación sindical que nuclea a los trabajadores y el grupo de los empresarios del sector o eventualmente una empresa. Va de vuelta. Convenio colectivo de trabajo de comercio, 130-75. ¿Cómo se arribó a ese convenio colectivo? El Sindicato de Empleados de Comercio, el SEC, a través de su federación, celebró un contrato, un acuerdo, en el año 75, 130-75, con las cámaras empresariales. Ese convenio colectivo rige para la actividad, ¿qué actividad? Para los empleados de comercio, pura y exclusivamente. Entonces, ¿un empleado de comercio está alcanzado por la ley contrato de trabajo? Sí, está alcanzado. Sí. Pero a su vez está alcanzado por un convenio colectivo, que es especial, que es particular. ¿Por qué? Porque es una ley, es un contrato, con alma de contrato, con cuerpo de ley, un contrato que se ha convertido en ley porque lo acordaron las partes y lo homologó la autoridad de aplicación, el Ministerio de Trabajo. Entonces, en el caso concreto, perdón, si soy un empleado de comercio, lo que voy a tener es que voy a estar alcanzado por la ley contrato de trabajo y también voy a estar alcanzado por mi convenio colectivo. Pero me quedó en el aire sin explicar, o sin que alguno me parece que había hecho algún aporte por aquí, que es un estatuto especial. Dice, bueno, AILU, no sé si se llama así, AILU Centelles, normativa establecida para algún sector particular, me pregunta. Sí,
efectivamente. El estatuto especial es una ley, no es un convenio colectivo, por eso le dije que me venía bien el aporte que me estaba haciendo Camila. Es una ley, pero que regula de manera detallada una actividad determinada. Por ejemplo, estatuto especial para trabajadores de casas particulares, ex servicio doméstico. Por ejemplo, estatuto especial para trabajadores rurales, ley 26727, para los trabajadores agrícolas o rurales. Estatuto especial para los trabajadores de la construcción, ley 22250. ¿Me van siguiendo? Entonces, sí. Ojo que yo tengo acá como 3 fuentes que pueden alcanzar a mi actividad. Tomemos la construcción, que es un caso típico. Los trabajadores de la construcción ¿están alcanzados por la ley contrato? Sí, porque la ley contrato no los excluye. ¿Están alcanzados por un estatuto especial? Sí, por la ley 22250, que es el estatuto especial para los trabajadores de la construcción. ¿Y están alcanzados por un convenio colectivo? Sí, porque tienen el convenio 7675 y tienen algunos otros convenios que alcanzan a los trabajadores de la construcción. Entonces, esa actividad, como verán, tiene posibilidades de que estas 3 fuentes alcancen y regulen la actividad del trabajador con el empleador. Entonces, ¿por qué hago este paneo inicial? Para que cuando empecemos a estudiar se den cuenta de que no vamos a limitar, si bien nuestra línea va a ser la ley contrato, porque es la que marca básicamente lo que es las disposiciones de derecho individual, van a encontrar con que hay más de una disposición que puede alcanzar a la actividad. Creo que tengo algún micrófono prendido, si lo verifican por favor, porque tengo algún ruido en... ¿Alguien? Ya tengo todos apagados, perfecto. Bien. Bien, Camila. El estatuto especial me pregunta que si puedo volver a explicar eso. ¿Qué es el estatuto especial? Es básicamente una ley que lo que regula es específicamente para una actividad que tiene características distintas o particulares, cómo se va a regir esa actividad. En el caso que puse de la construcción, para poder ahondar un poquito más a la pregunta que me hace Camila, la construcción, ¿qué tiene de característico, de diferente a las disposiciones de la ley contrato? Para que se vayan haciendo una idea. Que básicamente el trabajador de la construcción no tiene estabilidad, porque su empleo dura lo que dura la obra. Entonces va, trabaja, ¿cuánto trabaja? Y a lo mejor 1 mes, 2 meses, su tarea es una tarea determinada dentro de la obra, era un yesero, viene cuando tiene que poner el yeso, pone el yeso, se terminó y se fue. Carece de estabilidad. Entonces el estatuto de la construcción tiene regulado lo que se llama fondo de desempleo o fondo de cese laboral, que es una libreta donde se hacen aportes y cuando termina su actividad retira la libreta y de ahí cobra lo que le han juntado en ese fondo de cese. Lo estoy diciendo muy brutalmente, pero para que entiendan la idea. Eso en la ley contrato no se da. Esa es una característica propia que tiene el trabajador de la construcción, por eso es que necesita tener un estatuto especial. Pasemos a otro estatuto especial. Trabajadores de casas particulares. Los trabajadores y trabajadoras de casas particulares tienen un régimen, por ejemplo, que puede ser con retiro y sin retiro. Es decir, pueden vivir en la casa de su empleador o empleadora o pueden que no vivan. En la ley contrato eso no existe, porque la ley contrato no presume que el trabajador pueda vivir en el lugar de su empleador. ¿Se entiende? Entonces, ese estatuto ha necesitado regular esas características que son propias y específicas de esa actividad y por eso la tiene regulada de esa manera. Sí, Ana María lo que me pregunta es por WOCRA. WOCRA en realidad es el sindicato de los trabajadores de la construcción. WOCRA es quien ha suscrito el convenio 7675, que es el convenio colectivo de los trabajadores de la construcción. Entonces, el sindicato que representa a los trabajadores de la construcción es WOCRA. Bien. ¿Cómo vamos con esto? ¿Se entendió? Ahí yo los tengo a todos, casi todos de cara visible. El que no entendió, algún pulgar arriba, alguno intermedio y otro para abajo, y ahí vamos viendo. Más o menos. Bueno, vamos de a poco. Sí, Camila dice, la ley contrato es general y los estatutos profundizan. Sí, en alguna medida está muy bueno todo el aporte que haces porque la ley contrato da las pautas
básica de todos los institutos, y lo que hace el estatuto cuando ha sido necesario dictar un estatuto es dictar normas específicas, particulares, que tienen que ver con la naturaleza de esa actividad, con las características propias que tiene esa actividad, que no son del común de las otras actividades. Por ejemplo, el estatuto del periodista lo mismo, porque tiene características especiales, o sea, hay varios estatutos especiales. Cuando lleguemos a 3/4 de la materia, vamos a dar 3 o 4 de los estatutos especiales, que son los que más implicancia en la vida práctica tienen, para que entiendan, y ahí vamos a comparar qué cosa dice el estatuto que no dice la ley contrato, por ejemplo. Esta aproximación que estamos haciendo nada más que de arriba, prometí arrancar con principios y todavía ni arranqué, es solamente para que tratemos de ver dónde estamos parados. Porque cuando yo dispare comentarios, ustedes van a estar al principio como aturdidos, no sabiendo a qué me refiero, qué significa un instituto, qué significa otro. Entonces, mi idea es darles un pantallazo un poquito por arriba, global, pero para que de a poco vayamos decantando. Ustedes recordarán, porque a esta altura es una verdad de perogrullo, que el artículo 14 bis de la Constitución tiene una disposición específica que se la conoce como el principio protectorio, porque dice el trabajo gozará de la protección de las leyes. Ese principio es, para algunos autores como Fernández Madrid, el principio madre o el principio rector en esta disciplina. ¿Qué implica justamente el principio protectorio? Que la legislación laboral lo que tiene como un deber ser es proteger a la parte más débil, que es sin duda el trabajador. Esto tiene que ver con lo que hablaba de las asimetrías. ¿Se acuerdan que hace un ratito hablábamos que no hay, o sea, la autonomía de la voluntad está claramente afectada? Entonces, para recomponer esas asimetrías, las leyes son dictadas con un fin determinado, que es proteger al trabajador, que es proteger a la parte más débil. Si bien, insisto, algunos autores sostienen que es el principio único y de ahí se derivan todos, en el programa van a ver que el principio protectorio es uno de los principios que nosotros damos en la materia. Este principio se explica en la práctica a través de 3 reglas básicas. Las 3 reglas son el indubio pro operario, la norma más favorable y la condición más beneficiosa. Va de vuelta, porque veo que están tomando apunte algunos. Este principio protectorio se explica a través de 3 reglas básicas. El indubio pro operario, la norma más favorable y la tercera es la condición más beneficiosa. ¿Qué significa cada una de estas reglas? No olviden el norte, estamos dentro del principio protectorio, que es, estamos buscando cómo proteger a la parte más débil. Debe la ley proteger a la parte más débil. Pero pueden existir algunos supuestos de dudas o algunas cuestiones puntuales de hechos concretos que el juez, por ejemplo, tenga que decidir entre una cosa y otra. Entonces, vamos por las reglas. Primer regla, indubio pro operario. Normalmente, esta parece una regla muy fácil, porque si ustedes hacen una traducción sin haber estudiado latín, cosa que por supuesto yo tampoco estudié, es en caso de duda a favor del trabajador, indubio pro operario. Esto parecería ser de cajón. Es así, pero tiene su vuelta. ¿Por qué? Primer tema que se pasa a veces por alto. Es necesario que exista duda. Es decir, no siempre tengo que resolver al favor del trabajador, sino si hubiera duda, primer presupuesto básico a atender, si hubiera duda, y ahora viene la segunda pregunta. ¿Duda sobre qué? ¿Solo sobre cuestiones de derecho? ¿Puede ser sobre cuestiones de hecho también? Bueno, la norma de la ley contrato, el 9 fue cambiado en su momento, se lo modificó, y en la actualidad la duda puede recaer sobre una interpretación de derecho o sobre una cuestión de hecho en el caso concreto. Ahora vamos a ampliar y explicar esto de la cuestión de hecho, porque a veces genera dolor de cabeza, pero vamos por lo más fácil. ¿Qué es una duda en una cuestión de derecho? Para que la regla del indubio pro operario se ejerza, lo que tiene que haber es una única disposición legal
que admita una interpretación con duda. Cuando la voy a aplicar al caso concreto, la interpretación de la norma le genera al juez una duda. Si existe duda, deberá resolver de la manera más favorable a los intereses del trabajador. Esa es la regla del indubio pro operario en cuestiones de derecho. ¿Se entendió hasta ahí? Ana María pone cara de que no entendió mucho. Entonces, vamos de vuelta. Vamos a tomar un mate lavado, pero para que la garganta afloje. Y le contestamos a Ana María. Tiene que resolver el juez un juicio, por supuesto, porque si no, no va a intervenir. Tiene que sentenciar. Y cuando analiza la norma, vinculado con las cuestiones que están debatidas, la norma le plantea o le presenta alguna duda. ¿Voy para allá o voy para acá? No es una norma clara a los fines de resolver el litigio. Si eso existiera, es decir, si está la duda en la interpretación de una cuestión de derecho, si existe la duda, el juez debe resolver de la manera más favorable al trabajador. Eso es indubio pro operario. O sea, si hubiera duda, a mí como juez, esto la verdad que debo interpretarlo y tengo alguna duda, ¿qué hago? Resuelvo al favor del trabajador. Se los voy a poner y vamos acá, empezamos en la horita, entonces vamos a relajar un poco, vamos a cuestiones prácticas como para que se entienda y cómo lo aplicamos. Me voy a meter en un tema de muchísima actualidad y que es posible que a alguno de ustedes les esté impactando de manera directa o indirecta a través de algún familiar, amigo, etcétera, que es qué pasa con las disposiciones dictadas en la emergencia de la pandemia, las disposiciones de COVID y las posibilidades de despido, no despido, suspensiones, sueldos, etcétera. O sea, es un tema de muchísima actualidad y lamentablemente con un efecto bastante terrible, como es todo el efecto de la pandemia. Pero vamos a la parte laboral de la pandemia. Para aquellos que no están muy al tanto, en sintonía, ya el año pasado, en diciembre, a través de un decreto producto de la ley de emergencia que después se dictó, el gobierno nacional dictó lo que se llama la doble indemnización. Es decir, que si un trabajador era despedido, había que pagar el doble de lo que correspondía. Esa fue una primer norma antes de que apareciera la crisis de la pandemia. Estamos hablando de diciembre del 2019. En marzo, cuando apareció la pandemia como tal en nuestro país y se hizo sentir, el Poder Ejecutivo Nacional dictó rápidamente una serie de decretos que ya ha tenido que prorrogar, y algunos de esos decretos, específicamente, me voy a remitir no con números, sino para que lo manejen como idea, como concepto, prohíbe los despidos sin causa o con causas vinculadas con la falta de disminución de trabajo o fuerza mayor, que es algo que luego vamos a analizar. Vamos a entender esto. ¿Qué es un despido sin causa? En el derecho laboral argentino, hasta antes de la vigencia del decreto, la legislación laboral, ley contrato de trabajo, permite que un empleador, sin que exista motivo, me notifique el despido. Eso se llama despido sin causa. ¿Cuál es el fundamento? Ninguno. Es un sistema de estabilidad relativa impropia que tenemos. La consecuencia de ese despido sin causa es el pago de una indemnización, que luego vamos a estudiar con detalle. O sea, hay una consecuencia económica. Pues bien, producto de la pandemia, se dicta un DNU que prohíbe los despidos sin causa por 60 días y luego se lo prorrogó por 60 días más. Está vigente hasta el momento. ¿Hasta ahí me siguen? Me estarán preguntando para qué se metió en este quilombo este hombre. No, porque les voy a aplicar el indubio pro operario. Ya, espérense, no desesperen. Tenemos el decreto. Ahora bien, no puede haber despido sin causa. ¿Alguien sabe? Seguro, pero ¿alguien se anima a contar, balbucear, qué es lo que es el periodo de prueba en la legislación laboral? Periodo de prueba. Son 30 días que tenés una vez empezado a trabajar. Acá en temporada me parece que son 3 meses en la ruta. Bien, Manuel dice 30, después se corrige 3, son 3 meses. Artículo 92 bis de la Ley Contrato de Trabajo. Es un periodo de inestabilidad. Durante esos 3 meses el empleador me puede confirmar o no. Si antes de los 3 meses me dice, mirá, no,
se extingue, me paga nada más que un preaviso mínimo y se acabó. Eso se llama periodo de prueba. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí. Es decir, que el empleador, dentro de los 90 días, que es el periodo de prueba, puede directamente prescindir de esa relación laboral, porque todavía no adquirió estabilidad. Bueno, cuando se dictó el DNU que prohíbe los despidos, no dice nada del periodo de prueba, dice que se prohíben los despidos sin causa. ¿Qué pasaba con aquellos trabajadores que estaban en periodo de prueba? Algunos empleadores dijeron, dentro de los 90 días prescindo de sus servicios porque los motivos pueden ser de que no superó la prueba, pero acá la ley no reglamenta que tenga que haber efectivamente una prueba, sino que es no lo quiero más. Y como consecuencia de esa extinción, hubieron varios trabajadores que reclamaron judicialmente que estaba prohibido despedirlos. Y ahí la doctrina y la jurisprudencia ha tomado dos posturas. Está quienes dicen, esto no es un despido sin causa, sino que es una extinción en periodo de prueba y es válida. Y hay quienes dicen, no, momento, la ley no distinguió nada, dijo que no se podía extinguir durante la vigencia, y como la ley no distinguió, aún en el supuesto que existiera duda, se debe resolver de la manera más favorable al trabajador. Indubio pro operario, que es que interpreto este DNU como que aún en periodo de prueba tampoco puede ser extinguido el vínculo. ¿Se entendió? Profe, Sí. consulta, ¿eso también corre para los contratos temporales? Ahí ya nos metemos en otro tema. Ileana. Porque, sí, ¿qué tal? Un gusto. Buenas tardes para todos. El tema que consulto, porque donde yo vivo, acá por ejemplo la Anónima todavía no pudo despedir a los chicos de temporada, porque quedaron todos afectados con el tema este de la pandemia. Bien. Un capítulo aparte, dame 30 segundos y ya vuelvo, Eliana. Vamos a redondear aquello y ahora vamos a ir porque ahí abre un montón de otras puertitas, pero están interesantes. Volvamos a este concepto. Me metí en un tema de actualidad para oxigenar un poquito la horita que llevamos y para aplicarles, para demostrarles cómo se aplican los principios hoy, porque estas son sentencias. Por ejemplo, hoy salió una sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo en sentido contrario, pero Chipoletti tiene varias sentencias en sentido a favor de los trabajadores, interpretando de que el periodo de prueba no se los puede extinguir porque la ley no lo distinguió, no lo dice claramente y aplica este criterio. Si existiera duda, la duda debe ser resuelta a favor del trabajador. Por lo tanto, el contrato del periodo de prueba tampoco se puede extinguir. Esto es opinable y esta materia lo que tiene de bueno es que todo es opinable. Aquí no va a haber problema en que ustedes me digan no estoy de acuerdo, yo opino tal cosa, yo creo que eso está mal. Mientras tenga fundamento, todas las opiniones son válidas. Estoy solo bajando para un ejemplo concreto cómo aplico el principio protectorio en la regla del indubio pro operario al DNU que prohíbe los despidos. ¿Se entendió? Es una cuestión de derecho y la resolvieron de esa manera determinada. La compañera Ileana nos mete otro tema, nos mete una pregunta donde ahí nos abre el cofre de los institutos. ¿Por qué? Profe, Sí, disculpe, una consulta antes de entrar con ese otro tema. Dale, con respecto a esto que está mencionando. Entonces, hay jueces que fallaron de una forma y hay jueces que fallaron de otra forma, conforme al mismo criterio. Okay. No, conforme al mismo criterio no, aplicaron criterios distintos. Voy a ampliar un poco por la pregunta que me hace Bruno. Ah, sí, está bien. Sí, los que han fallado entendiendo de que el periodo de prueba no está alcanzado, dicen no hay duda, no hay un despido sin causa, sino que como no hay estabilidad, se puede extinguir sin ningún tipo de problema porque está dentro de los 90 días. Eso es lo que dice este fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones, la Sala 9. Los que han fallado en el sentido a favor del trabajador dice, esto no está discriminado en el DNU, hay duda, y como hay duda, debo interpretar a favor del trabajador. Ellos aplican el indubio pro operario. Entonces, ahí está la disparidad de los criterios. A la pregunta de Ileana, ella usó, creo haber recordado la palabra de temporarios, y después habló algo de temporada, y nos comentó de que la Anónima todavía no pudo. Bueno, ahí, meternos en esta explicación llevaría su tiempito, voy avisándoles,
que una de las modalidades contractuales que más vamos a insistir es la modalidad de temporada. La modalidad de temporada está regulada en la Ley de Contrato de Trabajo, en el artículo 96 y siguiente, y en nuestra zona del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, y les diría que en las provincias de Río Negro y Neuquén, tiene mucha utilidad práctica porque tanto el turismo utiliza la modalidad de temporada como la fruticultura utiliza la modalidad de temporada para los galpones de empaque, también para lo que es la cosecha, etc. Entonces, una modalidad contractual muy utilizada. Ya me voy a poner en hincha con esto, les voy a insistir que no confundan modalidad de temporada con trabajador temporario. ¿Por qué? Porque lamentablemente el Estatuto de los Trabajadores Rurales, la Ley 26727, creó una categoría que denomina temporario y es específica para esos trabajadores y tiene un impacto totalmente distinto a lo que conocemos como modalidad de temporada. No voy a meterme ahí porque ya les voy a armar un despelote que esta primera clase van a salir todos mareados. Entonces, simplemente sepan que hay un contrato que se llama temporario, pero que es exclusivamente para los rurales. Los otros son trabajadores de temporada. Ahora, avanzo un poquito en el tema que tiró Ileana sin conocerlo porque yo no atiendo esa empresa. Pero si estuviese dentro de la modalidad de temporada, soy un trabajador de temporada, esto quiere decir que tengo ciclos. Para aquellos que no tienen ni idea, explico, la actividad de temporada es la que se repite cíclicamente, estacionalmente, por determinadas circunstancias. Por ejemplo, en el turismo, vamos a los centros de esquí de Bariloche, para graficarlo. Aquí la fruticultura, cuando hay que hacer el empaque de fruta fresca. Esas son modalidades de temporada. Se inicia el ciclo y se termina. Ahora, el trabajador de temporada es un trabajador permanente de prestación discontinua. ¿Qué es esto? Es permanente, su contrato dura, tiene vocación de permanencia, nada más que tiene ciclos activos y pasivos. Cuando ella dice no los pudieron despedir por la pandemia, técnicamente no es así, desconozco la situación, no me voy a meter en el caso concreto, solo voy a tomar el comentario que nos hace la compañera. ¿Por qué? Porque el trabajador de temporada, si su temporada terminó, como pasó en la fruticultura en plena pandemia, se finaliza la temporada, pero eso no quiere decir que se haya extinguido el contrato. Termina su ciclo activo, la relación laboral sigue y va a volver el año que viene cuando comience la temporada. Es decir, que cada finalización de temporada no implica un despido, no es que te echo y después te vuelvo a contratar. Sos trabajador de temporada, sos permanente, terminaste el ciclo, cuando empiece el nuevo ciclo, yo te tengo que llamar, venís, te presentás y todo lo demás. Entonces, al planteo que hizo Ileana, desconocemos la situación y tampoco nos vamos a poner a escarbar porque no tiene mucho sentido. Si fueran verdaderamente trabajadores de temporada, la pandemia no afectó a eso porque se finalizó la temporada, porque no hubo despido, no se aplica el DNU, no hubo pago de indemnizaciones, solo se terminó la temporada. Cuando empiece la nueva se lo vuelve a llamar. Eso hubiese sido lo que correspondía. Terminado este relax, que no fue tan relax porque nos metimos en un lindo despelote, vamos a retomar un poquito por donde estábamos en principio protectorio, indubio, prooperario. Solo vimos las cuestiones de duda de derecho. Una norma, no varias, una. Tengo que interpretar cómo aplico esta norma. Pero dije que la disposición de la ley contrato se modificó y hace años incorporó también la posibilidad del indubio prooperario a las cuestiones de hecho en el caso concreto. Y esto sí suele dar algún dolor de cabeza, porque si se malinterpreta, podría llegar a decirse que, aún sin prueba, deba resolverse a favor del trabajador, y no es así. Lo que el indubio implica es que, sopesada la prueba, si me quedara en el caso concreto alguna duda, pero tengo elementos para poder resolver a favor del trabajador, pero no tengo certezas, si existiera alguna duda en ese caso concreto, puedo resolver aplicando el indubio prooperario. Entiendan que esto no es lo mismo a no tengo ninguna prueba y como es el trabajador tengo que resolver a favor del trabajador.
Esto sería inviable. Tengo que tener elementos de prueba, pero me presenta alguna duda los elementos que tengo, y en ese caso concreto podré resolverlo a favor del trabajador. Aclaro que esto que pareció una reforma con mucho ruido en su momento y que iba a ser sustancial, en la práctica tribunalicia no tuvo tanto efecto. ¿Por qué? Porque los jueces laborales venían aplicando hace muchos años lo que se conoce como teoría de la carga dinámica de las pruebas. ¿Saben ustedes qué es eso? Teoría de la carga dinámica de las pruebas. El 99% se acomodó el cabello, el 33% el micrófono y paso, dijeron algunos. Que el que esté en mejor condiciones de mostrar tiene que probar. Bien, Lucas. O sea, si estamos en una relación... Ay, se te cortó, pero vamos con lo que dijo Lucas, que es el principio. Quien esté en mejor condición es el que tiene la carga de probar. Esto nos mete mínimamente en una cuestión procesal, pero que la vamos a zanjar rápidamente. El principio básico de la mayoría de los códigos sigue siendo que quien invoca un hecho debe probarlo. Esto es la carga probatoria. O sea, si yo invoco el hecho, debo probarlo y debo demostrarlo. Esa regla procesal sigue existiendo, pero ya los códigos más modernos han incorporado en el derecho positivo procesal lo que se llama teoría de la carga dinámica de las pruebas, que implica que quien esté en mejor condición es quien va a deber probar el hecho. Lo saco del derecho laboral para ver si nos refrescamos un poco. Vamos al derecho civil, vamos a las malpraxis médicas. Si yo estoy anestesiado en el medio de un quirófano, totalmente dormido, sin posibilidades de nada, porque está todo cerrado, mis familiares afuera, y los médicos, que son los que realizan la operación, después dicen, nosotros sobre el hecho no tenemos nada que probar, la carga es suya, diga usted, ¿cuál fue la malpraxis? ¿En qué ocurrió? ¿Les parece lógico? Es absurdo, porque el que está en condición de probarla es el médico, que fue el que hizo el acto quirúrgico, que estuvo presente, que tenía la historia clínica. Entonces, en ese caso es evidente, ya lo era desde hace muchos años, que la carga probatoria era de él. En el derecho laboral también se venía utilizando. Pongo ejemplos para que se entienda. ¿Saben lo que es horas extras? Ya al menos un 5% puso cara de me suena, alguna vez escuché ese término. Horas extras es cuando excedo la jornada legal. Trabajo más allá de la jornada que está fijada por la ley de jornada. Trabajo más de 9 horas por día, más de 48 semanales, depende de los convenios colectivos, después lo vamos a ver. Todos tenemos, más allá de que ustedes todavía no se suelten, la idea de que si trabajo horas extras tengo derecho a que me paguen más. Esa hora va con un recargo. Pues si no, ¿para qué la voy a trabajar a la hora extra si voy a cobrar lo mismo que si no la trabajara? La hora extra se paga con un recargo del 50% si es día hábil y con un recargo del 100% si es día inhábil. Esto es así, después vemos en detalle, pero para tener una noción. El concepto es que quien dice haber trabajado horas extra debe probarlas. O sea, si yo digo, trabajador, que en vez de estar 9 horas por día estuve 10, 12 horas, tendré que acreditar que estuve 10, 12 horas. ¿Hasta ahí todos estamos de acuerdo? Ahora, ocurre que en la misma ley de jornada vieja y en su decreto reglamentario muy viejo, sostiene que el empleador tiene la obligación de llevar un sistema de registro y de control horario. Antes eran las famosas planillas o los relojes esos donde uno metía la tarjeta y hacía ¡trac! Y le ponía el horario. Hoy es el pulgar en muchas empresas. Es voy, cuando ingreso, pongo el pulgar, con la huella dactilar se acredita que ingresé, y cuando salgo, pongo la huella dactilar. ¿Qué pasa? Esto es caso concreto, no es ciencia ficción. Si yo, en mi establecimiento, tengo sistema de control horario, tengo sistema digital, y el trabajador viene y me dice, reclamo horas extras. Yo, en vez de 9 horas por día, hacía 12 horas de lunes a viernes. Tengo tales testigos, pero tiene poca prueba. Y el empleador que tiene el sistema de control dice que lo perdió, que justo no le funcionaba, que para este trabajador en ese caso no andaba, y no aportas pruebas.
¿Entienden la situación? O sea, el que estaba en mejor condición de demostrarle que la jornada que se cumplió era la legal era el empleador. Si él tenía el sistema de control, ¿por qué no me trae los registros para demostrar de que efectivamente fueron 9 horas y no 12, como dice el trabajador? Ahí se aplica la teoría de la carga dinámica de las pruebas. Esto ya se venía aplicando. Entonces, la modificación que la ley hizo en el indubio prooperario en el caso de las cuestiones de prueba no ha sido un cambio sustancial, sino que los tribunales siguen con el mismo criterio. Si hay duda y el empleador podía probarlo, la duda va a recaer en beneficio del trabajador. Ahora, si el empleador no tenía manera de probarlo, seguramente en ese caso concreto no va a aplicar el indubio prooperario. Vamos a la segunda regla. Vamos a la regla de la norma más favorable. ¿Se acuerdan? Hicimos 3 reglas, hasta acá hemos dado nada más que una, y estamos dentro del principio protectorio. Norma más favorable. Aquí no tengo ya una disposición legal, sino que tengo más de una disposición legal que puede aplicarse al caso concreto. ¿Es esto posible? Sí, porque acabamos hace un ratito, y por eso lo introduje como un tema general, de explicar de que podía ser que mi relación laboral esté alcanzada por la ley contrato de trabajo, por un estatuto especial y por un convenio colectivo. Es decir, tiene 3 bases normativas que regulan mi actividad. ¿Qué pasa si en un caso concreto, cuando el juez tiene que resolver, de estas 3 normas entran en incompatibilidades o me queda duda de cuál es la que tengo que aplicar? La regla dice que debo aplicar la norma más favorable. Hasta ahí parece fácil. Si confluye más de una disposición, debo aplicar la norma más favorable. Ahora la pregunta es, ¿cómo hago para determinar cuál es la más favorable? ¿Alguien se arriesga? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene ganas de participar? Porque tenga ganas nomás, así como para decir algo, para prender el micrófono. No, están muy cohibidos todavía para hacer primer clase. Bien. Yo les voy a dar alternativas. Un sistema podría ser, tomo lo que más me gusta de cada una de las disposiciones y armo mi gran norma más favorable. Le saco lo que más me gusta del convenio colectivo, lo que más me gusta del estatuto, y el resto lo aplico a la ley de contrato, y con eso armo un monstruito que es a la medida. Eso está prohibido, eso no se puede hacer. La otra es que tenga la obligación de elegir entre o la ley de contrato, o el convenio colectivo, o el estatuto, pero aplicarlo íntegro. Eso tampoco es lo que la ley de contrato dice que el juez debe hacer. La solución es aplicar lo que se denomina el sistema de conglobamiento por instituciones u orgánico. Conglobamiento, palabrita linda si las hay, conglobamiento por instituciones u orgánico. ¿Qué significa esto? Que el juez, cuando va a tener que resolver, lo primero que va a tener que determinar es sobre qué instituto del derecho laboral versa la discusión. Y eso nos lleva a preguntar, ¿saben ustedes qué son los institutos del derecho laboral cuando yo hago referencia a institutos? Veo que cada vez están más estáticas las cámaras. Yo no creo que se hayan congelado las imágenes, pero los veo todos cada vez más duros, así como algunos ya para dormirse y otros como... Los institutos en esta disciplina son las distintas áreas sobre las que se regula en la legislación. Por ejemplo, vacaciones. Es todo un instituto. ¿Cómo se regulan las vacaciones? ¿Quién debe otorgarlas? ¿Cuándo debe otorgarlas? ¿Cuántos días? O sea, el instituto vacaciones, el nombre es vacaciones, pero adentro están todas las disposiciones. Preaviso. Antes de despedir hay que preavisar. ¿Qué es el instituto de preaviso? ¿Cuántos días corresponde? ¿Cómo se otorga? ¿Cómo se notifica? Despido, remuneración, jornada. Van a ver que muchos de esos institutos coinciden justamente con los nombres de las unidades del programa, porque lo que nosotros estudiamos en el programa son los institutos del derecho laboral. Entonces, esos institutos son los que el juez va a tener que detectar sobre qué versa la discusión. Supongamos que versa sobre un tema de vacaciones. Entonces, el juez dice, ok, acá la controversia es que tengo 3 disposiciones legales y tengo que analizar vacaciones, solo vacaciones,
cómo está regulado en cada una de estas tres disposiciones. Una vez que las analice, tengo que resolver el Instituto Vacaciones dónde está resuelto de manera más favorable al trabajador. ¿Está resuelto en el convenio colectivo? Perfecto, eso es lo que voy a aplicar. Pero no es que miró toda la ley, solo miró el instituto y comparó el Instituto Vacaciones entre esos tres que son los que se van a aplicar. Le sumo un cuarto que suele ser también de aplicación bastante común. ¿Cuál es? El convenio individual, el contrato individual del trabajador, que también, por supuesto, es fuente del derecho. Yo puedo estar alcanzado por la ley contrato, puedo tener un estatuto especial, puedo tener un convenio colectivo y puedo tener un contrato individual. Van a ver en las próximas clases que el contrato de trabajo no es formal, no necesita ser por escrito salvo excepciones. Pero, más allá de que no sea formal, nada impide de que yo lo haga por escrito. Y si, por ejemplo, en determinadas actividades un gerente, antes de ingresar a una empresa, quiere pactar sus condiciones, las puede pactar perfectamente por escrito. ¿Por qué digo esto? Para que traten de visualizar, porque usted dice, che, pero ¿qué problema puede haber con las vacaciones que esté resuelto de manera distinta entre una cosa y otra y que no se sepa qué aplicar? Yo les digo, si un gerente, para venirse, por ejemplo, de Buenos Aires a trabajar a Neuquén y arrancar de cero, en su contrato no contempla nada, los días de vacaciones que le tocan al año son 14. Porque hasta los 5 años de antigüedad los días de vacaciones son 14. Pero este tipo que tiene 60 años, que tiene una cantidad de pergaminos increíble, dice, no, momento, yo para irme de Buenos Aires a trabajar a Neuquén, mis vacaciones de inicio son 30 días. ¿Cómo hace para hacer valer esa pretensión? La pone en un contrato individual. Entonces, si tuviéramos un conflicto vinculado con la interpretación de los alcances de las normas de vacaciones, esto es muy burdo lo que les estoy planteando, pero la ley contrato dice 14, el convenio colectivo a lo mejor dice que son días hábiles no corridos, y el estatuto especial no dice nada, pero el contrato individual dice 30. ¿Cuál es el más beneficioso en el Instituto de Vacaciones? Y es que dice 30, porque fue lo que pactó. Entonces, aún habiendo disposiciones encontradas, el juez debe, para resolver, analizar dónde es que el Instituto Vacaciones está regulado de manera más favorable y ahí lo aplica al caso concreto. Eso se llama la regla de la norma más favorable y la resolución es a través del sistema de conglobamiento por instituciones u orgánicos. ¿Se entendió? Esperemos que sí. Última regla, condición más beneficiosa. Aquí ya estamos en una cuestión fáctica o de hecho, donde no puede el empleador pretender luego volver hacia atrás con una condición que ya ha sido gozada como un beneficio por parte del trabajador. En alguna doctrina van a encontrar asimilado esto a los derechos adquiridos, no son técnicamente iguales, pero tampoco les voy a corregir si en un final dicen que esto sería una suerte de derecho adquirido, porque es... Delfina, estamos dentro del principio protectorio y la regla es la regla de la condición más beneficiosa. Voy a poner un ejemplo, a ver si nos queda claro. Profe. ¿Sí? ¿Escucho? Disculpe, ¿no puede decir de nuevo el concepto? Porque no lo entendí, digamos, desde la base no lo entendí. Bien, vamos de nuevo, Kiara. Estamos en la tercera regla del principio protectorio. ¿Todos de acuerdo con eso? Dijimos que el principio protectorio tiene 3 reglas, indubio properario, norma más favorable, y estamos en el tercero, que es la condición más beneficiosa. La primera distinción que hicimos es que aquí estamos en una cuestión, normalmente frente a una cuestión de hecho, una cuestión fáctica, una situación que ese trabajador ya tiene, y lo que no va a poder el empleador es modificársela luego en contra de esa situación más beneficiosa que ya tenía. Por eso dije que a veces se lo asimila como una especie de derecho adquirido. Quizás que ahora cuando ponga el ejemplo va a quedar más claro y después volvemos otra vez con el concepto. Aquí en el estudio donde estoy, ya no queda nadie porque acá se trabaja de corrido, pero supongamos mis secretarias trabajan de lunes a viernes 8 horas. Esos son 40 horas semanales. Y están como trabajadores de empleados de comercio, dentro del Estatuto de Empleados de Comercio. El Estatuto de Empleados de Comercio se rige por la ley de jornada. La jornada semanal es de 48 horas, no de 40. Vamos a la cuestión de la condición a ver si se entiende.
Mi secretaria, una tiene 10 años y otra 6 años, supongamos, trabajando conmigo, y otra 4. Entonces, en un momento determinado yo vengo y digo, chicas, vamos a cambiar el horario, y ahora en vez de hacer de lunes a viernes 8 horas, vamos a hacer de lunes a viernes 9 horas y el sábado 3. Con eso hacemos las 48, que son la jornada legal. ¿Ustedes cómo lo ven? O sea, lo estoy diciendo ahora porque no están, porque si no tendría que entrar a correr seguramente. ¿Cómo ven que lo van a tomar? ¿Es un cambio sustancial? Sí, por supuesto. Le modifiqué la carga de 40 a 48, pero yo puedo decir, escúchenme, pero eso es lo que dice la ley. Yo solo le estoy pidiendo que cumplan con las 48 horas que dice la ley, no estoy inventando nada. ¿Qué me van a decir mi secretaria? Pero hace 9 años que venimos trabajando 40. ¿Qué se te ocurre ahora por modificar la ley? Yo podría hasta decir, bueno, pero se los voy a pagar, se los pago como un extra. No, porque si es horas extra, el trabajador dispone si quiere trabajar o no las horas extras. Yo ya tengo ordenada mi vida así, no quiero cambiarla. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Hay una condición que el trabajador ya tiene, que es un beneficio que ha tenido, que está superando lo que la ley dice, porque la ley de jornada dice 48 horas semanales y este trabajador trabaja 40, pero ese beneficio ya lo adquirió con el paso del tiempo. Yo no podría modificar válidamente esa jornada y pretender llevarla a 48. Ahora, mañana viene Kiara, que está empezando a buscar trabajo, y me dice, profe, ¿puedo trabajar con vos? Mirá, justo estoy buscando una secretaria, Kiara. Horario, lunes a viernes 9 horas, sábado 3 horas. Kiara, ¿puede decirme algo? Podrá mirar y decir, che, ¿y por qué las otras? Bueno, pero ella no tiene una condición más beneficiosa que yo le esté vulnerando. Ella tiene una nueva relación laboral y yo pongo las pautas de la relación laboral. Después podremos, si hilan más fino, decir, che, pero esto es discriminatorio, ¿por qué a Kiara la haces trabajar 48 y a las otras 40? Yo podría decirle, no es discriminatorio, lo que pasa es que las otras son más viejas y manejan otro expertise y Kiara es más nueva. Entramos con toda otra discusión. Pero a lo que voy, para que entiendan, es que esa situación fáctica que ellas ya gozan, yo no puedo modificarla porque estaría violando la regla de la condición más beneficiosa. La condición más beneficiosa se incorpora como tal a ese contrato individual de trabajo. ¿Hasta ahí está? Para terminar esto y complicarlo un poquitín más, hay un supuesto donde las condiciones aún más beneficiosas pueden ser modificadas. Ese único supuesto está a través de los convenios colectivos. Si un convenio colectivo pacta una condición y un convenio colectivo posterior modifica esa condición en menos, en nuestro país eso es válido. Va de vuelta. Si un convenio colectivo pacta una condición, por ejemplo, vacaciones 18 días para el primer tramo de 5 años de antigüedad, y un convenio colectivo modifica esa condición, disminuyéndola, por ejemplo, vacaciones 16 días, 2 días menos, para el primer tramo de 5 años, eso en nuestra legislación es válido. ¿Por qué? No solo porque la ley de negociación colectiva así lo contempla, sino porque lo que se entiende es que como en el convenio colectivo, como lo dije rápidamente, es un acuerdo, es un contrato donde las partes negocian, cuando se negocia alguna reducción de este tipo es porque a cambio se logra una mejora de otro tipo. Entonces se entiende que ahí vuelve a regir en ese marco el principio de autonomía de la voluntad colectiva. Entonces las partes con autonomía de voluntad colectiva pueden negociar pequeñas modificaciones o modificaciones de condiciones preexistentes, a cambio de que hayan logrado otra mejora. Entonces, en el ámbito del derecho colectivo, sí puede haber una afectación de condición más beneficiosa. Sé que todavía no les termina de caer la ficha, denme 30 segundos más porque la termino de complicar y después volvemos de cero. Ahora, el convenio colectivo X decía que los días de vacaciones eran 18. Cuando yo ingresé, pusimos un contrato por escrito donde dijimos que los días de vacaciones son 18 y lo tengo por escrito. Sigue el tiempo.
A los 2 años se modifica el convenio colectivo y el convenio colectivo ahora dice que los días de vacaciones son 16. Es decir, los disminuye en 2. A mí que tengo un convenio individual firmado, ¿me afecta eso? La respuesta es no, porque yo lo incorporé no de manera colectiva dentro del convenio, sino en mi contrato individual. Por lo tanto, si yo lo incorporé en mi contrato individual, hay una condición más beneficiosa que no se me puede afectar. Tengo un 75, como las estadísticas del COVID, un 75.4 de alumnos que no entendió nada, así que voy a ir a buscarlos a ver si los recupero y me los traigo. Porque algunos están con cara de, ¿a dónde fue este hombre? Condición más beneficiosa. Tercer regla del indubio pro operario. Cuestión fáctica. Aquella condición que yo he adquirido, en principio no me puede ser vuelta para atrás ni vulnerada. Ejemplo de la jornada de las chicas del estudio que trabajan 40 y no 48, no le puedo hacer 48. Estaría violentando una condición. Punto. Agregué que por convenio colectivo posterior se pueden modificar condiciones de un convenio colectivo anterior. Esto lo dice la ley de convenciones colectivas en nuestro país y la lógica es porque hay un acuerdo, el convenio colectivo vuelve a poner una especie de a liberar la autonomía de la voluntad de las partes que están negociando ese convenio. Normalmente, si un sindicato, que es el que suscribe por la parte de trabajadores un convenio colectivo, baja alguna condición, es porque logró una mejora en otra, si no, no la baja directamente, eso es así en la práctica. Entonces, este supuesto se puede dar. Pero completé la idea diciendo de que si la disposición esa beneficiosa del convenio colectivo, yo la incorporé a mi contrato individual por escrito, ahí ya no puede el convenio posterior modificar mi situación, porque pasa a ser una condición más beneficiosa individual que se ha incorporado en mi propio contrato de trabajo. Entonces ya no hay disponibilidad colectiva de esa condición. Vuelve a ser una condición individual y por lo tanto no puede ser afectada. ¿Estamos hasta ahí? Esperen que tengo acá una serie de chat que de hace media hora que no leen. Bien. Ya está, sí. No, creo que eran todas contestadas. Bien. ¿Dudas o preguntas de esto? Tengo un perro ladrando en el oído que no sé quién es. Yo, profe, entonces quiero saber si entendí bien. Dale. ¿No? Si esta condición beneficiosa de lo último que estábamos hablando, ¿se pacta después de yo ya tener mi contrato hecho? ¿No se aplicaría? A ver, vamos de vuelta, que no te entendí. Yo tengo mi contrato de trabajo ya hecho, ya firmado y ya todo. Y resulta que hoy a la mañana hicieron una modificación del convenio colectivo. Claro, y es más beneficiosa. Entonces, ¿se aplicaría mi contrato o no? Porque ya está firmado. Ahí te entendí, Yara, y está bueno porque eso no lo dije. Si yo tengo un contrato, vamos a los días de vacaciones, si yo tengo un contrato que dice que me corresponden 16 días de vacaciones, y lo pongo por escrito porque era lo que decía el convenio colectivo, y se modifica el convenio colectivo y en vez de 16 da 18, 19 o 20, como el convenio colectivo es más beneficioso, se aplica el convenio colectivo. Lo que no puedo es volver para atrás, o sea, lo que no puedo es perder mi derecho individual que yo incorporé, pero sí puedo mejorarlo. Si el convenio colectivo mejora, me aplica las disposiciones del convenio colectivo. Creo que era eso lo que me estabas preguntando ya. Sí, profe, gracias. Bien. Profe, yo tengo una pregunta, pero es más personal, digamos. ¿Qué opina usted? Ese después de la 18, entonces la ciencia es personal. Con respecto... Ah, ¿sí? Sí, no tengo problema. No, bueno, cuando cortamos me quedo. A ver, pero es con respecto al tema este. Por esta cuestión de la condición más beneficiosa, también es por el tema de la condición más beneficiosa, que no se puede volver hacia una situación, no se puede volver para peor. Si justamente eso implica que tu empleador, por ejemplo, en vez de pactar, por ejemplo, te podría solicitar 5 horas trabajar nada más por día, pero claro, después, si ya acuerdan esas 5 horas, no puede después decir, bueno, ahora te necesito 8 horas trabajando, por esa rigidez de la ley. Bien. No sé si me expliqué. Sí, te entendí, y eso se vincula con otro instituto, lo voy a contestar para que no quede el hueco, pero para que tengan en claro,
Eso se vincula con el Instituto del Contrato a Tiempo Parcial, artículo 92 ter. La ley contrato prevé que el contrato, en vez de ser de jornada completa, sea a tiempo parcial, es decir, sea hasta las 2/3 partes de la jornada normal del establecimiento. ¿Qué puede pasar? Y esto tiene mucho que ver con lo que ha ocurrido ahora en la pandemia. Puede ocurrir que yo era un trabajador de jornada completa y por el efecto de la pandemia, de que está parada mi actividad y mi empleador no me puede pagar, acordemos una reducción de jornada y la acordemos a 4 horas por día, es decir, un contrato a tiempo parcial. ¿Es válido en la medida que hay un acuerdo y que es producto de la pandemia y que los DNU lo han permitido? Sí, es válido. Digamos que sí, puedo achicarlo. La verdad es que al trabajador no le queda otra que achicarla, porque si no lo achica, tampoco cobra el sueldo. Entonces eso en la práctica es lo que ha ocurrido. Ahora, ¿puede luego el empleador decirme, ahora vení a hacer de nuevo jornada completa? Que creo que era lo que vos preguntabas. Hay que ver cómo fue que se pactó esa reducción, porque a lo que yo me he focalizado, que es lo que se está dando hoy en la pandemia, muchos han acordado reducción de jornada de manera transitoria hasta tanto vuelva a la normalidad. Es decir, por 2 meses, por 3 meses, no sabemos si la normalidad o la nueva normalidad va a volver en algún momento, pero hasta que vuelva a regularizarse la actividad, por así decirlo. Si el convenio dice eso, lo que hay es una reducción de la jornada transitoria con una nueva jornada legal. Pero si el convenio no dice nada, puede ocurrir que directamente quedaras con un contrato a tiempo parcial. Interpretemos genéricamente todos. El empleador difícilmente luego te vuelva a pedir, salvo que te necesite. Y si el trabajador, que es el que está ávido de trabajo, quiere, va a volver a trabajar jornada completa. ¿Pero qué puede pasar? Que como tuvo una jornada reducida, se buscó otro empleo y consiguió otro empleo de contrato a tiempo parcial. Entonces, cuando lo quieran llamar, no se lo puedan exigir porque diga, no, esta condición usted ya me la cambió, no fue transitoria, yo la tomé como definitiva y me busqué otro empleo. Eso podría pasar, sí se podría dar en la práctica, digamos. Pero estamos dentro del instituto del contrato a tiempo parcial, que lo vamos a ver luego, artículo 92 ter. Bien, quiero redondear aquí, todavía nos quedan 10 minutitos, pero quiero redondear un poquito como para que tengamos en claro dónde estamos. Estamos recién en, denme un segundo que tengo muy grande, ahora sí. Estamos en la unidad 1, en básicamente principios del derecho del trabajo, concepto, los principios de la doctrina, de la ley de contrato de trabajo, protectorio. Hemos solo entrado en el principio protectorio. Y dentro del protectorio hemos visto las 3 reglas, el indubio properario, la norma más favorable y la condición más beneficiosa. ¿Hasta ahí? ¿De acuerdo con eso? Bien. Ahora lo que vamos a hacer es, también para tener una noción, en un segundo, discúlpenme que insista con la pregunta, ¿están viendo la ley contrato? Porque como abrí una cosa, otra, no. No, profe. ¿Vieron? ¿Vieron? Que alguien que recién me dijo, si usted comparte y no, si ya me ha pasado. Ahora sí. Ley contrato. Esta es la famosa Ley Contrato de Trabajo 20744, la tienen en el material de legislación que yo le di. En estos 10 minutos que nos quedan, vamos a relajar, pero vamos a ir a ubicarnos en otro tema. Primero, hemos entrado así como ¡pum! En directamente los principios, y seguramente los que estuvieron en la clase de Sergio ya les comentó, pero es necesario reforzar siempre esta idea. En esta disciplina lo que vamos a estudiar es el contrato laboral subordinado, o sea, las relaciones laborales subordinadas del derecho privado. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos dejando afuera, que nosotros no vamos a estudiar, a los empleados autónomos, es decir, aquellos que no guardan relación de dependencia, sino que son sus propios jefes. Ahora vamos a ver quiénes son. B, los trabajadores dependientes de la administración pública, ya sea nacional, provincial o municipal, con excepción de que tuviesen un convenio colectivo que remita a la aplicación de la ley de contrato de trabajo. Si no, en principio, no los alcanza.
Por ende, cada vez que nosotros en esta materia hablemos y expliquemos instituto y cómo rige, etcétera, en la mayoría de los supuestos, salvo que digamos lo contrario, solo estamos hablando de trabajadores dependientes del ámbito privado. Es decir, no estamos hablando de los empleados públicos ni de los trabajadores autónomos. Eso está, porque es para ubicarnos qué es lo que vamos a estudiar. Cuando hablamos de los autónomos, y este es un tema también muy importante, estamos hablando de que legalmente están excluidos los trabajadores que son verdaderamente empresarios, es decir, aquellos que tienen su propia organización. No estamos hablando de los trabajadores en negro o de los trabajadores que fraudulentamente figuran como monotributistas y son tan dependientes. Eso lo vamos a ver luego en la presunción del artículo 23, cómo se presume la relación laboral. Entonces, ¿qué es un trabajador autónomo? Para que tengamos una idea, puede ser monotributista o puede ser responsable inscripto. Esa es una distinción solo a los efectos de las FIP. O sea, ¿cómo va a ser su carga impositiva? Es si es monotributista o es responsable inscripto. Lo que nos importa es que el autónomo es aquel que tiene su propia organización, que toma sus decisiones y que corre con los riesgos del emprendimiento y de la empresa que lleva adelante. Ese es el trabajador autónomo. Ustedes seguramente tendrán la experiencia de algunos cuantos supuestos donde el trabajador se lo hace inscribir como supuesto autónomo monotributista, se lo hace facturar como que está prestando un servicio de manera mensual y siempre para el mismo, pero eso es un fraude a la ley. Ese es un trabajador en negro, disfrazado con fraude del artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo, disfrazado como autónomo, pero no lo es. Entonces, primera aclaración, si es verdaderamente autónomo, no son las disposiciones que vamos a estudiar nosotros. Si es empleado público, tampoco. Fíjense que el artículo 2 de la Ley Contrato sigue haciendo una suerte de exclusión de dos actividades o estatutos que en la práctica, en la realidad y en cómo han quedado los incisos, no están ya excluidos. ¿Esto por qué? Porque si ustedes ven el inciso B y el inciso C, lo que hacen es excluir a los trabajadores de casas particulares, pero en realidad dice se le aplicará todo lo que sea compatible en la Ley de Contrato de Trabajo. Lo mismo hace con los trabajadores rurales, que parece que los excluye, pero después dice se le aplicará en todo lo que sea compatible a la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Por qué esto es así? Les doy una explicación para que entiendan. Los incisos, la verdad que no tienen ningún sentido. Pero ¿qué ocurrió? Antes que se dictara la 26844 y la 26727, que ustedes están viendo ahí en azul remarcada, que son las nuevas disposiciones de los nuevos estatutos de los trabajadores de casas particulares y de los trabajadores rurales o agrarios, antes su régimen estaban excluidos de la ley del contrato. Es decir, el trabajador de servicio doméstico tenía un decreto del año 56 al cual no se le aplicaba directamente la ley del contrato de trabajo. Y el trabajador rural tenía un decreto ley 22248 al cual no se le aplicaba la ley de contrato de trabajo. Eso era antes. El legislador no eliminó los incisos, sino que los mantuvo, pero readecuó la redacción. En la práctica, hoy, a los trabajadores de casas particulares y a los trabajadores agrarios, se les aplica también la ley de contrato de trabajo en lo que se denomina el sistema de compatibilidad, es decir, en todo lo que sea compatible con sus propios estatutos. Si no, tiene preeminencia lo que regula el estatuto. Último, que ya nos vamos, aguanten 3 minutos más, no me dejen solo. Quiero mostrarles el 7. Las partes en ningún caso pueden pactar condiciones menos favorables para el trabajador que las dispuestas en las normas legales, convenciones colectivas de trabajo o laudo con fuerza de tal, o que resulten contrarias a las mismas. Tales actos llevan aparejada la sanción prevista en el artículo 44, que es la de nulidad. Condiciones más favorables provenientes de convenios colectivos de trabajo. Los convenios colectivos de trabajo, laudo con fuerza de tales, que contengan normas más favorables a los trabajadores serán válidas y de aplicación. Las que reúnan los requisitos formales exigidos por la ley que hubieran sido debidamente individualizadas no estarán sujetas a prueba. Bueno. Y voy al 9 para que terminemos de cerrar un poquito lo que vimos del principio protectorio. Dice, el principio de la norma más favorable para el trabajador. En caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales, prevalecerá la más favorable al trabajador
considerándose la norma o conjunto de normas que rija cada una de las instituciones del derecho del trabajo. Esto es lo que se denomina conglobamiento por instituciones u orgánico, que es lo que les acabo de explicar. Es la forma en que dice la Ley Contrato de Trabajo en el artículo 9, párrafo primero, que se resuelve por la aplicación de la regla de la norma más favorable cuando hubieran más de una norma que regulan la situación. Debo aplicar la norma o conjuntos de normas que rija cada una de las instituciones, conglobamiento por instituciones u orgánicos. El último párrafo del artículo 9 van a ver que es el indubio protectorio. Si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley, ahí estoy hablando de una sola, o de la apreciación de la prueba en el caso concreto, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador. Este es el indubio prooperario, que es el que vimos como primer regla del principio protectorio. Entonces, quería que le dieran lectura al artículo 9 para que ya les quede focalizado que las reglas de las que hablamos están específicamente previstas dentro de la ley contrato y así designada. Con esto, por hoy, me parece que ha sido más que suficiente. Hemos mantenido vivo a un alumnado de 47, que eso ya es casi un récord, lo vamos a poner, con muchas cámaras prendidas. Les agradezco muchísimo que tengan las cámaras prendidas, a mí me ayuda para poder verles las caras e ir avanzando un poquito con los temas que voy dando. Mi clase hoy se cierra con esto. Cuéntenme ustedes si tienen algún tema que quieran, alguna duda que haya quedado, algo que consultar, y aprovechamos ahora y la evacuamos. Si no directamente, nos vamos a ver el lunes a las 16 horas. Yo el lunes a la mañana les voy a mandar, aclaro algo que no dijimos. La ID va a ser siempre la misma porque es mi ID personal de Zoom. Yo lo que voy es cambiando el password, porque como hubieron el año pasado, el cuatrimestre pasado, cuando arrancamos con este tema de Zoom, algunas situaciones indecorosas y de mucho dolor de cabeza, no ponemos un password único, así que yo se los voy pasando el día a la mañana para que ya tengan cómo ingresar con el link de invitación. Si no, dejaríamos uno fijo y listo, pero vamos a tomar esa mínima precaución. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Escucho? ¿Comentarios? Camila Profe, dice que no. Ahí me pregunta alguien, ¿se ¿sí? escucha? Sí. Sí, escucho. Tenía una consulta cuando habló del convenio de que modifica el régimen de vacaciones de 18 a 16 días. Habló de que no modificaba ese convenio general un contrato individual. Exacto. Entonces sería, supongamos que yo entro a un trabajo con 16 días de vacaciones, por convenio general se aumenta a 18. Sí. Ese beneficio sí me cabe. Sí, pero supongamos que entra otra persona bajo ese convenio, firma un contrato con 18 días ya. Y sería como una contratación individual. Si después el convenio general se modifica, a mí, que yo estaba bajo el convenio, se me puede modificar, pero a la persona que entró después no. No en menos, sí en más. O sea, claro. Nunca se puede afectar el derecho individual disminuyéndolo, pero si el convenio colectivo logra una mejora, automáticamente se aplica el convenio colectivo. En cuanto a la persona que firmó el contrato individual. A todos. Haya firmado o no el convenio colectivo, los beneficios del convenio colectivo le alcanzan a todos, ya sea que tenga contrato individual o no tenga contrato individual. Claro, pero en ese caso era que se reducían las vacaciones de 18 a 16. Pero ¿sabés qué, Mariano? No te entendí. Entonces, vamos de vuelta con el ejemplo a ver si lo logro desentrañar. Profe, capaz que el tema va por el qué convenio y a qué trabajadores, porque cada convenio regula a un trabajador en particular, no a todos los trabajadores. No, los convenios colectivos, como lo dijimos muy rápidamente, pero para tener una noción, los convenios colectivos son por actividad. Los signatarios o los que firman el convenio colectivo son los sindicatos con personalidad gremial de una actividad. Por ejemplo, comercio, por ejemplo, transporte de pasajeros, por ejemplo, camioneros. Eso es convenio colectivo. O sea, no hay convenio colectivo de alcance general para todos los trabajadores del país. Eso es la ley contrato, o sea, eso es una ley. Entonces, vamos de vuelta, Mariano, con tu duda. Sí, porque usted dijo en una parte que el convenio general podía modificar la situación a una menos favorable.
Sí. Pero que ese convenio no podía afectar una contratación individual. Exacto. Esa parte es la que no entendí. Vamos de vuelta. Sí. No, vamos de vuelta, así lo aclaramos. Yo soy un trabajador de UTEDIC. Lo voy a poner con el ejemplo concreto porque fue el último caso que yo recuerdo de modificación de convenio colectivo en ese sentido. UTEDIC son los trabajadores de actividades civiles y deportivas. El convenio colectivo tenía previsto una cantidad de días de vacaciones. Supongamos en el caso 18 días de vacaciones. Yo ingreso y firmo un contrato individual donde, o casualidad, pongo 18 días de vacaciones, que son los días del convenio. No pongo más, pongo los mismos días del convenio, pero lo pongo en mi contrato individual. A los 2 años el convenio colectivo se modifica. Entre las cosas que negocian muchas mejoras, pero los días de vacaciones los bajan a 16. En vez de decir ahora el convenio colectivo 18, dice 16. La pregunta es, yo que tengo en mi contrato individual los mismos días que tenía el contrato viejo, 18, ¿me puedo ver afectado por eso? No, porque yo lo incorporé a mi contrato individual, o sea que los días de vacaciones mías no se modifican. Pero un compañero mío, otro que entró, no firmó un contrato individual, se ató lo que decía el convenio colectivo. Y el convenio colectivo cuando él entró decía 18, ahora el convenio colectivo dice 16. ¿Lo afecta a él? Sí. O sea que en una misma empresa puede verse uno afectado y otro no afectado. ¿Esto por qué? Porque uno lo incorporó a su contrato individual y el otro no. Ahí Mariano me dice que lo entendió ok. Espero que ahora con la explicación a Mariano no salte otro que no lo haya entendido y se le haya complicado. Si es así, quédese con la explicación vieja. Chicos, ¿algo más? ¿No? 1, 2, 3, damos por finalizado. Muchas gracias por el aguante. Nos vemos el lunes, misma hora, mismo canal.